Tres lo vemos el lunes y el, mm, el día martes. Entonces, fundamentos epistemológicos y cualitativos. En este caso, se me pasaba, hay un componente que es el que vamos a desarrollar hoy, que no está dentro de los contenidos, pero es un elemento que consideré desde el primer grupo que tuve, anexarlo. Entonces, es como decir ese regalo, ese bonus, vamos a decirlo así, que se le da siempre a quienes han tenido la iniciativa y quienes han participado y han aprovechado lo que se está dando en cada formación y que me pareció sumamente importante desarrollarlo. Entonces, acá tenemos la primera actividad del día de hoy. Como hemos venido acostumbrando y en cierto espacio trabajamos con imágenes que pareciese que estuviésemos formando o conformando o armando la pachanga. Porque sepan que la pachanga sí, ahí tenemos parrilla, teníamos la comida, teníamos el carro para irnos, pero estamos armando una pachanga de conocimiento. Muy buenas tardes y bienvenida. Entonces, esa pachanga también requiere de colores, de pintar de colores, así como dicen algunas canciones, ¿verdad? Pintar de colores, la vida, cualquier área que nos compete a nosotros. Entonces, ¿cómo relacionan ustedes la pintura, el color, la diversidad con la docencia universitaria y con la investigación? Considero que esta es una de las imágenes que pude haber pensado, que creo que se asemeja mucho más a lo que hemos venido desarrollando, a lo que hemos venido comentando, opinando y a lo que ustedes como docentes en ejercicio o docentes de profesión han venido empleando o implementando. Entonces, ¿cuál sería la relación? ¿Cuál sería el significado que ustedes le dan a todo y cada uno de los elementos que podemos observar en esta imagen, donde hay tanta diversidad de colores, de texturas, de materiales? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la docencia y con la investigación? A ver, ¿qué me opinan, qué opinión me dan ustedes? ¿Qué comentarios me pueden hacer? Bueno, primeramente considero en esta parte o en este espacio de la imagen que la educación tiene que estar vista desde diferentes puntos de vista. A ver, ¿qué me dice Gira? Buenas tardes, estimado profesor. Asimilo como la dialógica pluralista intercultural en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una buena analogía que acabas de hacer porque todo también va a depender del contexto en donde nosotros nos estemos desenvolviendo, de las condiciones en las cuales nosotros estemos desarrollando una investigación y a su vez en las características y particularidades, perdón, de las personas o de los estudiantes con quien nosotros nos estamos relacionando o nos estamos interrelacionando. Pero a su vez, a lo que nos expone Gira como complemento, entendemos que la educación también implica un componente de variabilidad porque tenemos diversidad de estudiantes, diversidad de particularidades o personalidades que permiten diferenciarse uno del otro, y parte de esto es que la vida, por la diversidad, también tiene muchos colores que implican en ciertas partes sensaciones, emociones que podemos experimentar en un encuentro, en una actividad. Y esto, si la pintamos de tal manera como lo vemos en la imagen, sería algo provechoso, algo productivo, algo maravilloso e ingenioso, porque el trabajar con los colores da vida, da sazón, da gusto y da sabor a todo aquello de lo que nosotros vamos a desarrollar. A su vez, fíjense que cada imagen, a pesar de que todo está relacionada con un elemento color, que son las pinturas, también tienen algunos materiales. Por ejemplo, el pincel, la brocha, el rodillo, en este caso de la pintura, el metro, una paleta de colores. Entonces, asimismo funciona tanto la investigación como la docencia. Si lo vamos a llevar a la docencia, los materiales serían la diversidad de recursos educativos o instruccionales que vamos a utilizar o a aplicar en la planificación para
consolidar o desarrollar las actividades y objetivos de aprendizaje. Y en la investigación es así que va a depender mucho del enfoque que nosotros estamos dando a la investigación. Gracias, Ibe. Le estamos dando a la investigación, entonces utilizamos una cantidad de instrumentos, una cantidad de técnicas y atendiendo al enfoque y al paradigma de investigación es la selección de esos materiales que nos van a permitir a nosotros, por un lado, analizar los datos y por otro lado, recoger esos datos. Entonces, esto es lo que nos permite, desde mi perspectiva, o poder relacionar lo que implica el color, la pintura y la diversidad de materiales con la docencia y la investigación. Entonces, esto es lo que quería traerle a colación con esta imagen. Y creo que es una de las imágenes que dentro de las que he podido brindarle o facilitarle, creo que ha sido la que nos permite mayor facilidad para poder establecer esa comparación. Bien, esto es una estrategia, no aplicar con ustedes en cierto caso, pero desde el punto de vista sí hay una pregunta que les quiero hacer para que ustedes me respondan. ¿Y por qué la traigo como referencia? Porque me ha pasado muchas veces que cuando a los estudiantes se les pregunta, ¿por qué estás investigando este tema y para qué lo vas a investigar? En la respuesta invierte lo que estamos preguntando. ¿A qué me explico? Yo le pregunto, ¿por qué vas a investigar este tema? Y me dicen, para tal cosa. Le pregunto, ¿para qué lo vas a investigar? Y responden, ¿por qué? Entonces, fíjense que antes de también de comenzar a trabajar lo que es la estructura de las metodologías, de los enfoques, los paradigmas de la investigación, es importante que el estudiante también aprenda a responder y que muchas veces esto también tiende a todos los elementos que hacemos la investigación. Por ejemplo, uno está en el que investigar, refiere al título, en este caso, los otros refieren al tiempo, al objetivo, a los propósitos. Entonces, lo traemos como una dinámica que ustedes lo pueden hacer de esta forma o de otra manera, dependiendo de su creatividad, pero es una de las que yo he podido utilizar y bueno, el muchacho le gusta, pues porque hay un elemento de movimiento, un elemento de color, un elemento que llama la atención, despierta, activa, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que creen ustedes entre el para qué y el por qué? A ver, ese por qué está referido a qué. Es la primera actividad que ustedes me van a responder. ¿A qué está referido ese por qué? En la investigación, más que todo. ¿O qué elementos hay que considerar para poder responder esa pregunta de por qué investigar? ¿Quién tiene claro esa parte? Desde las experiencias que hemos venido desarrollando en los años que tenemos cada uno de nosotros ejerciendo la profesión y aún más facilitando las unidades curriculares de investigación o metodología de la investigación, el por qué responde mucho a la causa, al problema, es decir, de la causa, el efecto, causa y consecuencia que está originando ese problema. Entonces, por eso es que refiere mucho a plantear ese problema, a la situación que se viene observando, los motivos que impulsan. En otras palabras, correcto es así. Y ve, cuando decimos causas o efectos, la situación que se está presentando tiene que ver a los motivos, es decir, qué motivos dieron lugar a que este problema se esté presentando. Y de esa manera, las otras sí son mucho más fáciles de digerir o de responder porque quienes investigan, en este caso, es los que están involucrados en el proceso de investigación, sea sujetos, sea objetos o vía de manera bidireccional o de manera de intercambio, donde cada uno también cumple el rol de conocer al problema que está allí. ¿Qué investigar? Sabemos que está orientado al tema, o sea, podríamos también relacionarlas a las variables, las categorías o dimensiones que emergen de nuestro tema de investigación, cuando está muy referido al tiempo, que lo podríamos entonces enlazar con la delimitación temporal, que se dice que hay un espacio aproximado de un año, 2 años, dependiendo de lo que pueda durar cada carrera. En pregrado ya sabemos que, bueno, si son los de TCU, 2 años, si son el otro tiene 5 años, 4 años. Entonces es una estrategia que considero que es sumamente importante, que si ustedes le quieren dar un vuelco a lo que acabo de mostrar yo, ustedes pueden utilizarlo quizás con una pelota, jugando la papa caliente, por ejemplo, traemos algo tradicional
y el que se quede allá por allá en el rincón hay una caja que tiene varias cartas, varias tarjetas. Entonces va, saca y va respondiendo, o por allá hay unas preguntas, unas respuestas y la tarjeta la tiene que ir a colocar junto a la respuesta correcta, por ejemplo, entre otras cosas que ustedes pueden variar en la estrategia. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en lo que nos compete en el módulo número 2, que es la metodología de la investigación, y creo que muchos de ustedes es lo que estaban esperando. Entonces, fíjense que yo le estoy colocando un nombre y les voy a explicar ahorita por qué. El nombre dice, paseando por los procesos de investigación. Si nosotros le hacemos ver al muchacho que él va, a decir así, cuando va a hacer su investigación, se imagina o se cree esa historia de que cuando va a hacer su investigación, él va a salir de paseo, va a la playa, va a una discoteca, va a un restaurante, va al parque, no sé, cualquier cosa que ellos a bien le atraigan y lo puedan considerar para, vamos a decir, enamorarse de su investigación. Entonces, lo primero que en esta parte le colocó, hay una frase que quizás no sé si ya la determinaron, es construyo u obedezco. Y este primer, vamos a decir, este primer bloque que traigo el día de hoy, porque tenemos, va a decir, dos bloques en la sesión de hoy, cuando dice construyo u obedezco, está orientado al docente, al estudiante, perdón. Porque construyo o obedezco. Si el estudiante, si el participante, el tesista o el tutoreado está desarrollando su investigación en el cual se está casando con ese enfoque, con esa metodología, va a estar ubicado en la palabra tuyo. ¿Por qué? Porque cuando el docente, el tutor, el asesor, el mentor, como se le quiera denominar, le vaya a hacer alguna modificación, alguna objeción, él, como tiene propiedad, se ha apropiado, empoderado de su investigación, va a poder refutarle al docente si no hay algún motivo por este lado que pueda convencer al estudiante de hacer esa modificación. Entonces, ¿cuándo va a obedecer? Caso contrario, cuando el estudiante no ha tomado el compromiso, no ha tomado la responsabilidad de su investigación, sino que la está haciendo por mero requisito y no está considerando el valor y la importancia que ella tiene, va a obedecer. Toda persona que no posea el conocimiento suficiente va a llegar a eso, a obedecer solamente. Pero quien ya se ha apropiado, se ha nutrido de conocimiento, no le van a cambiar las cosas de tal cual como se la están mencionando, sino que va a ser como un proceso de intercambio. Profesor, pero disculpe, ¿cuáles son los motivos, los argumentos que usted tiene o me puede dar para considerar los cambios que usted está exponiendo? El docente, si no le dice de manera objetiva con esos argumentos, el estudiante en cierto momento no va a tomar en cuenta esas opiniones. En mi caso es así, porque el problema es que hay que romper tantos estereotipos en la educación y porque me ha pasado. Tengo estudiantes que me dicen, profesor, este profesor no nos quiere explicar, este profesor solamente es lo que él dice, y le digo yo, pero si ustedes como grupo son todos los que están pasando por esa situación, levanten un acta, firmen y lleven a coordinación. No, el profesor después la va a tomar con nosotros y nos va a raspar. Y otro comentario es que en coordinación agarran y archivan o votan está exponiendo situaciones que se vienen presentando. Bueno, entonces eso hay que considerarlo. Si el estudiante está en construyo u obedezco, y hay que hacérselo saber a él también, el estudiante. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Epistemología, sabemos que es la palabra conformado por epistemología, que es conocimiento, y logo, que es el estudio lógico del conocimiento, perdón. Y hoy en día se le ha dado nombre también de teoría del conocimiento. Entonces, en la investigación, en la metodología de la investigación, encontramos tres enfoques principales de la investigación y en ese orden es el surgimiento que ellos han tenido: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Antes de explicar, vamos primero a integrarlos. ¿Quién está dentro de cada quien? En el enfoque cuantitativo tenemos el paradigma positivista.
En el enfoque cualitativo, ahí tenemos otros, es decir, existen más. Cualitativos tenemos el crítico y el interpretativo. Como paradigma, como método hay mucho más. Y en el enfoque mixto tenemos el paradigma de la complementariedad o que muchos le han llamado paradigma emergente, ¿no? También se conoce así. Entonces, el enfoque cuantitativo en su naturaleza, en su propósito o su finalidad, lo que pretende es medir, cuantificar, precisar números que reflejen un problema. Un ejemplo de ello es si en mi caso quiero conocer cuántos participantes del diplomado docencia universitaria, cuántos han aprendido y cuántos no han aprendido. Aplico un instrumento de conocimiento donde me indique a mí el porcentaje, la valoración de esa evaluación y al ver los resultados, bueno, tengo el 25% nada y el 75% ha aprendido medianamente, por ejemplo. Entonces, ahí eso es lo único que se pretende en las investigaciones cuantitativas. Obtener números que me permitan a mí precisar o que me permitan a mí medir o cuantificar un resultado, es decir, las variables. Y en ese aspecto también tenemos en la diversidad de autores, que Nández Fernández y Batista, tenemos a Arias y cualquier cantidad de autores que tenemos en la metodología, refiere mucho a que los resultados de los enfoques y paradigmas ubicados en las investigaciones donde el resultado traduce números, se generaliza el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema que está pasando en la Universidad 1, que queda ubicada en Venezuela, es del estado Zulia, por ejemplo, es el mismo problema que puede presentarse en universidades más de Venezuela, pero en otros estados. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan fiable es que nosotros generalicemos el resultado de una universidad con otras universidades? Si hay profesionales diferentes, hay concepciones diferentes y hay filosofías diferentes. O para no irnos tan lejos, en la misma universidad, dentro del mismo programa, hay 5 proyectos. ¿Qué quiere decir? Que el problema del proyecto 1 también es el mismo problema del proyecto 2, 3, 4 y 5. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Pregunto, porque recordemos que el profesional, así como se forma, se capacita, desarrolla su capacidad crítica, su pensamiento lógico. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir amén a cada teoría o a cada concepto que estemos estudiando? Para nosotros poder decir que eso es tal cual como nos lo está mostrando el autor, tenemos que pasar por un proceso de análisis y de reflexión, de crítica también, de lo que él está planteando y de lo que hoy en día la realidad social nos está mostrando. Porque a lo mejor esa aseveración o esa afirmación que el autor está comentando de la objetividad y la generalidad de los resultados tuvo presencia, fue válido, fiable en su momento cuando él plasmó ese texto, ese concepto, esa idea o esa perspectiva. Entonces, hoy en día considero, y creo que no me equivoco, que no podemos generalizar o hasta qué punto podemos generalizar nosotros los resultados de una investigación. Porque entonces es como decir, estaríamos metiendo todos dentro del mismo envase cuando tenemos envases de colores diferentes, de texturas diferentes, de alturas diferentes. Entonces, ¿por qué si tan diferente ese envase, ponemos a todos dentro del mismo baúl? Entonces, eso es como una pregunta de reflexión que les queda a ustedes allí. No es algo que pretendo cambiarle la mentalidad de lo que ustedes poseen como aprendizaje, pero sí es algo que considero que requiere de una reflexión, de un análisis para saber hasta qué punto hay que considerar tal cual esa generalidad que se plantea en los resultados de investigaciones de corte cuantitativo. En el cualitativo entendemos que dependiendo del paradigma en donde nos estemos ubicando,
pero en su universalidad, la investigación cualitativa, en contraposición a la que acabo de mencionar, que es la cuantitativa, busca comprender y a su vez transformar realidades, fenómenos, o comprender en este caso significados, comportamientos de fenómenos y también transformar la realidad de ese fenómeno que venimos observando. Sandra, hay que investigar, construir y aplicar conocimientos. Sí, es que la investigación de por sí siempre nos va a llevar, va a ser, si lo podemos determinar lo que tú acabas de decir, Sandra, como si fuesen las pautas, los pasos que hay que seguir para poder obtener ese nuevo conocimiento, ese nuevo aprendizaje. Entonces, como ya sabemos, en el cualitativo, desde el punto de vista del paradigma interpretativo, que donde se ubica la fenomenología, la teoría fundamentada y la etnografía, pretende comprender un fenómeno a través de la descripción de significados propios de la vivencia y la experiencia de los actores sociales que intervienen en ese proceso de investigación. Las investigaciones cualitativas creo que todavía tiene o no se ha roto con un estereotipo, una etiqueta, vamos a decir, una concepción de que muchos dicen que es más complicada por el nivel de profundidad que exige para la interpretación de la información que se puede recabar de los instrumentos aplicados. Porque en el enfoque cuantitativo es simplemente aplicar un instrumento, decir el 25% respondió algunas veces, mientras que el 15% siempre, y de esa manera es el análisis que se hace y que al final hay que hacer como una relación, una comparación de si existe coherencia o no existe coherencia, por ejemplo, entre la teoría y la práctica, es decir, entre lo que exponen los autores, los teóricos, y las respuestas que se pudieron haber obtenido de ese instrumento. Acá es un poquito más complejo, un poquito más profundo, mucho más exigente, porque requiere interpretar experiencias, vivencias, y es aquí donde entra cuando hay quienes exponen que la investigación cualitativa, el rigor científico por esa característica de subjetividad. El problema está de que hay personas que emiten ese juicio, se les respeta, pero pareciese que no están analizando y reflexionando muy bien el procedimiento que implica tanto una como la otra, y que la objetividad en la cuantitativa también tiende a perderse. Creo que ya se los comenté el porqué, pero lo voy a refrescar. Ustedes aplican un instrumento. Hoy en día, por el hecho de la tecnología, se ha facilitado mucho elaborar un instrumento de manera digital, con el formulario de Google o cualquier otra plataforma que tiene o facilita herramientas para diseñar instrumentos de investigación. Ustedes lo envían por correo o le envían el link, el enlace o el código para que quienes le van a servir a ustedes como población, muestra o informantes clave puedan darles respuesta a ese instrumento. Pero se esté respondiendo sin el acompañamiento de poder observar la gestualidad, la conducta que presenta quien está respondiendo en cierta parte desde mi conocimiento, ¿no? Desde mi opinión, pareciese que fuese ambiguo en ciertas partes. ¿A qué me refiero? Si ustedes le están preguntando, usted como docente aplica estrategias que permitan desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes. A ver, yo no sé si ustedes, pero hay gente que no es tan objetivo, no es tan ético y responde, claro que sí, aplico muchísimas. Ah, pero como en la investigación cuantitativa no implica también quizás entrar en el aula de clase para comparar lo que él me está respondiendo con lo que está haciendo, el saber y el hacer, entonces ahí se pierde un poco de objetividad en los resultados. No porque el investigador modifique, interfiera en eso, sino por el hecho de lo que acabo de explicar. Entonces, puede suceder en una y en la otra. Bueno, los autores así lo reseñan, este es objetiva, este es subjetiva, pero si nos ponemos a analizar y estudiar la práctica, la realidad, ambas
pertenecen a una investigación con como decir, con el apellido científico, es decir, que tiene su rigor porque están así denominadas y que a su vez presentan también algún elemento distorsionador de los resultados. Porque hay personas que no son honestas para responder, para no quedar en mal, pero la otra porque, bueno, a lo mejor la persona es tan sentimental que trató de interferir o modificar un poco las respuestas que están allí y la interpretación tiende a desviarse. Entonces, todas tienen un pro y un contra, pero no podemos satanizar una porque consideramos que esta fue la primera, porque es donde más me defiendo. Hay que tener unos criterios válidos, unos argumentos muy sustanciales para poder exponer ese. Entonces, en la parte interpretativa, para explicar un poco más, tenemos la fenomenología que busca describir significados propios de una realidad a través de la experiencia y vivencia de quienes viven o conviven ese fenómeno. La teoría fundamentada, como su nombre lo indica, es un proceso que sí requiere un poco más de complejidad, porque como su bien lo dice, teoría fundamentada, ir fundamentando todo lo que se va investigando, todo el proceso junto a unas teorías, junto a unos autores, dándole ese, como decir, ese valor, esa importancia a lo que se viene viendo, observando, leyendo y estudiando, sustentado en esas teorías, en esos autores que están dándole rigor. Y en la etnografía, es prácticamente muy relacionado a la fenomenología, pero tiene un componente que lo diferencia, que es que el sujeto, es decir, el investigador, si pretende, vamos a decir, ahondar por gráfico, debe hacerse parte también de ese grupo social en donde está investigando. Si yo voy a trabajar una etnografía en grupos sociales étnicos, tengo que estar cuando ellos van a desayunar, por ejemplo, cuando ellos van a almorzar, cuando hacen una actividad que tenga que ver con su costumbre, con sus tradiciones, porque la interpretación, el análisis depende mucho de las condiciones socioculturales que se presentan en el comportamiento de esos grupos. Y así lo mismo con políticos, con quienes no están dentro del ámbito político, o sea, con todos esos grupos que se haga investigación etnográfica, tenemos que, como decir, hacernos familias de esos grupos. Y el sociocrítico, que es otro paradigma del cualitativo, es donde entra la señora famosa IAP, la investigación acción participativa, y por allí también hay una que se le dio el nombre, la IAPT, que es la investigación acción transformadora, o IAT, investigación transformadora. Ese es el método que entra dentro del sociocrítico porque es el método que pretende, por su significado, transformar la realidad a través de cambios y mejoras de procesos tradicionales que se vienen desarrollando y que han perdido vigencia dado los avances sociales, tecnológicos y de la ciencia. Bien, y el paradigma de la complementariedad, como su nombre lo dice, es que que integre tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Entonces es como decir, una ruta doble, una ruta dual, donde la primera ruta puede ser el aspecto cuantitativo o la medición de esas variables y la otra ruta tiene que estar muy relacionada, por ejemplo, a la ruta fenomenológica. Ejemplo. Entonces, hay o empezamos primero con uno, empezamos con la otra. Eso va a depender mucho de la necesidad que a bien tenga el investigador. Pero una opinión sí les quiero dar. Por ejemplo, los números, el porcentaje nos está indicando a nosotros que se está encendiendo la luz roja. Nos está dando una alerta, nos está dando un sonido, nos está dando un llamado de atención de qué tan grave es ese problema que se está presentando en ese contexto. Entonces, una vez que ya podamos, quizás a través de los números, ver la gravedad del problema, entonces ahora es importante conocer por qué el problema presenta ese nivel de gravedad, qué lo está llevando a ello, qué lo está alterando, qué lo está modificando. Entonces sería luego la parte cualitativa.
Entonces, primero la cuantitativa y luego la cualitativa, no hay un orden en específico, no hay una camisa de fuerza. Podríamos decir que ese sería el seguimiento que podemos considerar cuando trabajamos con un enfoque mixto con el paradigma de la complementariedad. Si no ha quedado algo claro, me lo hacen saber en el chat y como estoy muy pendiente de lo que ustedes van escribiendo, puedo darles respuesta oportuna. Entonces, para avanzar, tenemos unos ejemplos visuales de algunas estructuras. Tomé tres porque en lo que son las estructuras metodológicas de enfoque o corte cualitativo, siempre va a existir variabilidad, porque bueno, ahí en ciertas partes hay normas institucionales que te muestran estructuras que hay que considerar para que el proyecto te sea aprobado. Pero hay universidades que permiten la flexibilidad, porque así lo exponen, lo expresan las investigaciones cualitativas, investigadores cualitativos, pueden existir variaciones en la estructura. Pueden existir variaciones en la estructura de corte cuantitativo, porque esta investigación, como su nombre lo dice, debe ser lo que es y lo que es. Es decir, está compuesta por tantos capítulos, dependiendo del nivel de posgrado. Me dice Sandra, la investigación cualitativa es un enfoque metodológico que se enfoca en comprender y describir fenómenos sociales y culturales, ¿correcto? Culturales mucho más que todo, o socioculturales en la etnográfica. Y hablamos de cultura, pues de tradición y todo eso, pero también refiere, porque la cultura es cultura de aprendizaje, cultura de investigación, bueno, todo lo que tenga que ver. Gracias por tu aporte, Sandra. Entonces, en la estructura positivista o cuantitativa, van a ser siempre los mismos nombres. No podemos cambiar ni modificar nada. Capítulo 1, el problema. Es así como le debemos colocar. No podemos colocar situación, problema, no. Es el problema, marco teórico, marco metodológico, resultado de la investigación. Entonces, la universidad no le va a aprobar el proyecto, le va a decir, tienes que modificar esto, esto y esto, vuelve a inscribir y ahora vamos a revisar las modificaciones. Si las asisten, aplicas y apruebas. Entonces, en el capítulo 1, esta es prácticamente la estructura, es decir, los elementos que deben estar dentro de ella, ni más ni menos. Planteamiento del problema, formulación. Hay universidades porque dividen entre lo que es la pregunta generadora o la pregunta macro y las preguntas específicas colocan formulación y sistematización de la pregunta, en donde se elaboran preguntas por el objetivo general y las preguntas que corresponden a los diferentes objetivos específicos. Entonces, esa puede ser la diferencia, pero siempre van a ser los mismos nombres. Entonces, dentro de los objetivos tenemos general y específico, la justificación de la investigación, que tiene, vamos a decir, tres vertientes principales: la práctica, la metodológica y la teórica, pero que dependiendo de la naturaleza de nuestra investigación, podemos anexar una justificación social, práctica, que son permitidas también por exigencias de la misma universidad donde estamos desarrollando la investigación. Y la delimitación, que también tiene tres vertientes básicas, que son delimitación temporal, delimitación conceptual y delimitación teórica. Teórica, conceptual, temporal, y donde se exponen también la línea de investigación, línea matriz, línea potencial, o dependiendo del nombre que tengan en la universidad donde ustedes están. Capítulo número 2. Ahí no está todo, vamos a decir, hay universidades que te permiten que tu marco teórico, en lo que son los referentes teóricos, puedas simplemente colocar el nombre y de dónde a dónde en la página, pero hay otras universidades que te exigen que desgloses toda la teoría desarrollada en tu marco teórico. Entonces debe estar, por ejemplo, concepto de variable 1, concepto de variable 2, indicadores, así como está estructurado en el marco, lo que es el punto número del capítulo 2, debe estar reflejado en el título, mientras otros simplemente te permiten reseñarlo para quizás obtener menos espacio. Y otro punto es el sistema de variables, que se hace una definición conceptual y operacional. Definición conceptual está referida a la definición del autor que nosotros hemos seleccionado como elemento fundamental para nuestro análisis, para nuestro instrumento,
de investigación. Y la operacional es la forma en cómo nosotros vamos a medir la variable, que está muy orientada a las dimensiones y a los indicadores. Ahí en el capítulo 2, mientras yo sigo, porque es otra actividad que ustedes tienen, falta un punto. ¿Cuál será el punto que falta según los conocimientos que ustedes han venido desarrollando en su formación investigativa? Ustedes van escribiendo y continúo acá. Marco metodológico. Bueno, hay universidades también que no tienen el nombre de enfoque y paradigma, sino que, por ejemplo, enfoque, de una vez hablan de lo cualitativo y luego hablan de interpretativo. Por ejemplo, si hablan en este caso de la investigación cualitativa. Pero acá es, por ejemplo, el enfoque cuantitativo, paradigma positivista, pero hay otras que sí lo permiten desglosar o te lo exigen desglosar. El tipo de investigación, el diseño, la población, la muestra, tipo de muestreo, puede estar desglosado o está dentro del mismo punto, técnicas e instrumentos tanto de recolección como de análisis, la validez y confiabilidad del instrumento, análisis de datos, que puede estar en el mismo 6 o está luego aparte, y el procedimiento de la investigación. Y el capítulo 4 son los resultados. Esta estructura fue un ejemplo que tomé yo, porque ven 4 y no ven 5, porque fue un ejemplo que tomé yo de una investigación de especialización, donde no se exige una propuesta, producir un conocimiento adicional de simplemente de los 4 capítulos, pero sabemos que en maestría y en doctorado es obligatorio anexar un 5.º capítulo. En la maestría, la diferencia entre el 5.º capítulo de maestría y doctorado, en la maestría tú haces la propuesta. Me refiero a que si tú estás hablando de un plan estratégico para mejorar los procesos de una planta termoeléctrica, se me ocurre, tú haces la propuesta y ahí queda la propuesta. Es decir, vamos a hacer la estructura, el esquema, pero cuando me voy al doctorado, esa propuesta la debo fundamentar con una teoría. Es donde voy a generar la teoría que va a validar esa propuesta. Y que como es un estudio doctoral, la teoría que se genere debe tener un nivel de profundidad tanto así que debe describirse esa teoría o fundamentarse esa propuesta desde concepciones filosóficas, praxeológicas, axiológicas, si es una investigación que tenga que ver con educación desde el punto de una fundamentación pedagógica o educativa. O sea, eso es lo que hay que considerar en los estudios de doctorado, porque muchas conllevan a generar esa teoría. Ejemplo, en algunas que me recuerdo de varias que he revisado, hablaron de construir perspectivas en el significado de X palabra en educación, por ejemplo. Entonces, cuando vemos el 5.º capítulo, vemos, vemos la construcción de la perspectiva del significado a través de las respuestas que dieron los entrevistados. Pero eso debe de tener una fundamentación y no está. Entonces, pareciese que estamos solamente llegando a la maestría y no al doctorado como lo debe, como se reseñan los aspectos a considerar para generar una teoría. Porque la teoría tiene fundamentos, es decir, esos fundamentos son los que hacen darle validez a esa exposición que tú estás haciendo en tu investigación. Bien, como no me respondieron, en el capítulo número 2 hace falta el cuadro operacional de la variable, es decir, la operatividad, que ahí debe estar siempre al final del capítulo número 2. Pasando a otra estructura que ustedes están viendo allí, esto también son ejemplos de investigaciones que tengo yo por allí, que he podido, que me han enviado el correo cuando soy jurado, otras que he podido tutorial. Bueno, la primera que agarré fue la que tomé. Y esto es una investigación, como ven, de corte cualitativo con el método IAP. Ustedes podrán decir, profe, pero es que la mía, si yo la hice así, no tenía esta palabra. Indistintamente, eso va a suceder porque son investigaciones cualitativas y que muchas veces depende del autor que considero yo para mi diseño de IAP. Por ejemplo, está Helios, está Kakemi, está McTaggart, Kemi Tagger. O sea, dependiendo del autor que yo trabaje, va a ser la nomenclatura. Por ejemplo, hay unos que hablan de ciclo, de fase, de etapas, de rutas. Entonces, adicional a ello, también dentro del cuerpo de cada una de estos, también puede ser, profe, cuadro técnico metodológico.
Si la universidad en donde ustedes están trabajando así lo tienen en su estructura, así se va a llamar. Pero un cuadro técnico es la operatividad que se va a hacer en la investigación. Y el cuadro operativo o matriz categorial, hablando de la cualitativa, en muchas, vamos a decir, el propósito que tiene es centrar al investigador en lo que va a hacer, es decir, organizar tu trabajo. La investigación es con nivel doctorado necesariamente tiene que ser con un enfoque mixto o necesario. Eso va a depender de la exigencia de la universidad donde tú estás. Por ejemplo, yo trabajo en la UNER y en la UNER no se te exige que la investigación de doctorado sea mixto. Tú seleccionas el método con el que tú te consideras que es el más idóneo, el más factible para realizar tu investigación. Y si quieres trabajar con los dos, también no te lo van a quitar. El problema está de que a veces hay universidades que te limitan a eso. Mi caso muy particular, en la URBE, la Universidad Nacional Rafael, perdón, la Universidad Rafael Belloso Chacín, una universidad privada del estado Zulia, es una universidad, no sé ahora, yo egresé en el 2018 del doctorado, no sé si todavía sigue con la misma idea, con la misma perspectiva. Pero mi grupo de estudiantes me dicen, tú no puedes trabajar con cualitativo, o sea, mi compañero, porque la urbe no trabaja con eso. Aquí todas son de este orden. Digo yo, pero ¿quién es el investigador? ¿En qué nivel de investigación estoy yo? ¿Estoy en la especialización, en la maestría o en doctorado? El doctorado, bueno, las investigaciones en todos los niveles tienen una característica de originalidad y de ser inédita. ¿Quién decide la ruta? ¿Quién selecciona la metodología? ¿Quién decide cómo abordar tu investigación? Es el investigador, el estudiante, más no el docente ni la universidad. Porque si no, entonces yo le podría decir a la universidad, dame una investigación que tú tienes, yo la socializo, yo la defiendo y tú me das una nota. Pero yo incisivamente, porque era mi investigación, porque con ella me casé y con ella me apropié, llegué y defendí mi investigación y fue tanto así que varios de los profesores que conocían mi trabajo, claro, agradezco mucho a dos tutoras que tuve, porque la profundidad que se le dio a mi trabajo de investigación doctoral fue gracias a ellas, que me orientaron de una manera tan significativa que se abordó teorías con profundidad en el trabajo doctoral. Profe, cuando se realiza la operacionalización y variable y cuando la de objetivos. La operacionalización, eso es en conjunto. Si me estás preguntando del cuadro, bien, eso va todo junto. Más adelante, aquí yo les voy a mostrar un ejemplo no explícito. Sí, por tu pregunta voy a tratar de evocar algunos ejemplos prácticos que nos permitan comprender lo que estoy diciendo, porque bueno, mañana se va a ver un ejemplo más completo. Pero sí, a ver, el lunes, perdón, tu pregunta voy a tratar de reforzar un poco eso. Pero si me estás preguntando a la parte de la operacionalización que comprende el cuadro, en el mismo cuadro la estructura se hace de manera simultánea, secuencial, porque allí van objetivos específicos, variables, dimensión e indicadores. Y que hay universidades que luego de los indicadores anexan una columna y te colocan el instrumento con el que vas a medir ese objetivo o esa variable o esa dimensión o esos indicadores y otra columna donde te digan el número del 1, 2 y 3 para este indicador, el 4, el 5 y 6 para este indicador y así sucesivamente. ¿Sobre qué fue su tesis doctoral? Bueno, mi trabajo doctoral en inicio era trabajar sobre la filosofía de la educación, programa de educación en la UNER, que es la universidad donde yo trabajo. ¿Por qué esa idea de la filosofía de la educación universitaria? Y creo que aquí parte de ello lo he comentado mucho en mi discurso. Es que si hay una filosofía de la universidad, y más aún de programas de educación, de administración, porque el docente, su práctica profesional, sus estrategias están muy deslindadas de esa filosofía. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el sujeto o el individuo o el actor que yo voy a formar con lo que la filosofía nos está exponiendo para entender cuáles son los criterios, cuáles son las competencias o las habilidades que debe tener este al egresar de ese programa? Entonces, esa fue la primera idea. Pero cuando ya me encuentro con mi primera tutora, ella me le dio un vuelco, no
al que muchos estudiantes están acostumbrados, me refiero, a que te dicen que ella, todo lo que tú tienes no sirve, todo lo que ya tú tienes lo desechas. No, ella orientó mi idea. ¿Por qué? Porque dialogó, me preguntó que por qué ese tema, qué he visto yo para poder decir que quiero trabajar o desarrollar ese tema. Entonces, al final, como parte de esa filosofía, implica mucho los procesos gerenciales entre la universidad, involucrando lo que es la coordinación, las direcciones, los departamentos, entre otras áreas que conforman la universidad. El título fue Formación de la Educación, perdón, Filosofía de la Educación Universitaria, un constructo teórico-metódico en los procesos, en los procesos para la formación de formadores. Entonces, esa parte, en su orientación, que se lo agradezco mucho, mi trabajo de investigación estaba construyéndose con una estructura de libro, que eso fue lo único que en la urbe yo tuve que modificar para que ellos me aprobaran a mí mi trabajo doctoral, y por eso estábamos trabajando en una estructura de libro, y fue el discurso que ella me permitió a mí orientar. Trabajamos como, por ejemplo, con unos, en la investigación cualitativa así lo exige, que sean unos títulos, unos subtítulos innovadores, que llamen la atención, que capten la atención del lector. Entonces, como por ejemplo, teorías educativas, una interpretación hermenéutica en los procesos gerenciales, por ejemplo. Entonces, mientras que la investigación cuantitativa es simplemente el planteamiento del problema, objetivo, esa parte. Y la experiencia fue tanto que desde el punto de vista llamó mucho la atención, porque era como decir ambiciosa, porque un trabajo doctoral debe representar la ambición, pero sin perder el norte, o decir sin perder la realidad, porque toda investigación debe ser ambiciosa, pero siempre atendiendo hasta dónde esto alcanza de investigación, es decir, siempre considerando que esto se puede lograr, que esto se puede alcanzar. Y tanto así que ese trabajo que yo utilicé para poder ascender a la categoría de asociado en la universidad donde actualmente trabajo. Alicia, no sé si también quieres que te aclare otros aspectos. Si me lo haces saber, con gusto te lo hago. Entonces, fíjense que aquí no basta mucho explicarlo como tal, porque puede diferenciarse con estructuras que ustedes han visto, porque va a depender del autor con el cual ustedes han casado, se han identificado para el diseño de la IAP, y otros elementos que bien ustedes puedan considerar. Hay unos que no utilizan, por ejemplo, en la fase 1, que están viendo matriz FODA, hay unos que no utilizan FODA, sino que utilizan la llamada coloquialmente la espina de pescado, que es la de causa y efecto, que es una estrategia japonesa que emplea esa parte. Otros trabajan con árbol de problema, árbol de objetivos. Eso va a depender mucho de, vamos a decir, de la característica que tengamos nosotros como investigador para plasmar la información. Esta es una de corte cualitativo con método fenomenológico, que en cierta parte esta fue la que utilicé yo en la maestría, la hice en la Universidad del Zulia. Ahí trabajé con aprendizaje procedimental en estudiantes de escuelas técnicas, y este fue parte de lo que contextualicé. Ustedes también puedan decir, no se parece a la mía, a la que yo he visto, es normal. Porque dentro de la fenomenología tenemos muchos autores que dan un diseño, que dan una estructura, pero ahí también hay elementos que yo le agregué. Y esta es, hablando de mi doctorado, porque también fue fenomenológica, es una estructura gráfica que, a través de los autores que consideré, entre Husserl y Heidegger, eh, diseñé una estructura apegada a lo que ya existe, porque una estructura debe tener modificaciones, pero con algo que tenga valor y cientificidad. Con mucho gusto, Alicia. Esto es algo que tú me dices, Alicia, es muy importante, porque podemos ser doctores. Ok, tú tienes un familiar que es doctor, pero él es abogado y tiene un doctorado en educación. Bueno, no se le quita el papel. El problema es que tú tienes que buscar un tutor que, aparte del docente seminario, porque el docente seminario, como su nombre lo indica, él funge como el rol, o tiene un rol del tutor metodológico, el que te va a guiar, el que te va a orientar en tu estructura metodológica de investigación. Pero es muy importante también ir a la par con un profesional que tenga los saberes teóricos.
te lo hago saber porque tengo un compañero que es ingeniero y está haciendo el doctorado en educación. Y cuando le pregunto algunas cosas, pero es para ayudarlo, eh, me está dando elementos que no tienen mucha incidencia en las teorías que está planteando para una investigación en educación. Le digo yo, ¿quién es tu tutor? Fulana. ¿Pero qué profesión tiene de pregrado? No me dice, no me responde. Y le digo yo, te sugiero, es más, no te estoy diciendo que me busques a mí, te sugiero es que si quieres tutora inicial, puedes también trabajar o te ayudes con un profesional que sea o que tenga toda su trayectoria siendo docente, tanto en los títulos académicos como en el área práctica, porque él conoce de teorías. Por ejemplo, no estaba considerando las teorías que comprenden el desarrollo de estrategias didácticas, y eso es sumamente importante, no recuerdo el tema, para el tema que él estaba trabajando y no lo estaba considerando, pero es por eso, porque no se tiene un docente que es egresado en educación. Muchas veces hay quienes sí son buenos, porque bueno, porque le dan tanto amor y tanta pasión a la profesión de pregrado y aún más la que están ejerciendo, que entran en el mundo del conocimiento, pero hay quienes no. Entonces es muy importante considerar esos aspectos antes de seleccionar un tutor. Entonces, esto es un ejemplo visual de la estructura de mi investigación que la llevé a los gráficos. Fíjense, el primero, descripción social de la realidad, que fue el nombre que le di. En el primer subtítulo está el fenómeno de estudio. Aquí le podemos dar el nombre que a nosotros mejor nos parezca, atendiendo a las normas y lo que nos imponen los autores. Aquí tenemos la estructura número 2, fundamento nociológico fue el nombre que yo le di, fundamentos metodológicos, o podemos llamar entramado metodológico, entramado epistemológico, también le podemos dar el nombre, por lo que en ella se desarrolla. La 4 es la interpretación de la información y la 5 la generación de esa teoría. Mi teoría era los postulados teóricos metódicos filosóficos para la formación de formadores, y estos tenían una teoría que se fundamentaba, por ejemplo, ya ustedes lo vieron el día de ayer en el modelo que les coloqué al final, teóricos que permiten fundamentar desde el punto de vista filosófico, pedagógico y teórico esa propuesta de esos postulados. Bien, entonces aquí vamos a entrar un poco en la parte de ejemplos prácticos, que creo que es un elemento muy fundamental y esencial que ustedes están esperando. No es llenarnos de teoría, y yo lo entiendo, y así lo digo. No vengo acá a decir lo que dicen los autores, a decir lo que dicen los libros, no. Vamos, como decir, a desmenuzar lo que ya sabemos, lo que pone la teoría, para verla, vamos a decir, lo que, la pertinencia y la validez que tiene hoy en día. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un enfoque cuantitativo y un cualitativo? Primeramente, hablamos de variables y en el otro hablamos de categorías. Para formar, en este caso, o para poder seleccionar, o vamos a otra palabra, sería las teorías que vamos a abordar para esta investigación, hay que considerar en primer lugar que la variable más la dimensión más los indicadores son los elementos fundamentales que nos van a permitir la fundamentación teórica. Es decir, la variable, la dimensión y los indicadores son los únicos aspectos que van a estar desarrollados en nuestro capítulo o momento número 2. ¿Por qué hago esta aseveración o esta acotación? Porque me he encontrado con trabajos de investigación que tienen tres propósitos específicos. Esos propósitos específicos tienen muy claras las dimensiones. Ejemplo, ahorita le digo de dónde viene una, de dónde viene la otra, dónde la consigo, dónde la ubico en mi tesis. Ahorita vamos para eso. Por ejemplo, entonces las dimensiones son tipos de investigación científica, la otra es método de investigación científica, se me ocurre, y la otra sería enfoques de investigación científica. Cuando nos vamos a hacer la revisión teórica y de una manera más directa a revisar el cuadro operacional de la variable, vemos que solamente está desarrollado una de las dimensiones. ¿Y dónde quedó la otra? ¿Cómo construyeron un instrumento si no hay fundamento que te permita a ti poder elaborar esos ítems para conformar ese instrumento? Se inventaron. ¿De dónde sacaste esa información? ¿De dónde emergieron esas respuestas que te... ¿Cómo me lo explicas tú si no tienes la teoría? Ya le voy a decir por qué es tan importante la teoría en una investigación.
Y lo mismo sucede en la investigación cualitativa, pero en vez de variable, dimensión, indicadores, sería categorías, subcategorías y unidades de análisis. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿dónde ubico la variable o la categoría de una investigación? ¿En qué elemento, en qué parte de la tesis, del trabajo de especial de grado, del trabajo de grado, el proyecto de investigación, en qué parte de ellos ubico más fácil mi variable o mi categoría? ¿La ubico dónde? En el capítulo 3, en el capítulo 2, en el capítulo 1, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Si es en el 1, ¿en qué parte del 1? Capítulo 2. Dice bien, ok, alguien más. A ver, revienten ese chat, que se ponga, porque esto es lo que creo que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Donde tenemos experticias acá, porque creo que todos tenemos estudios de posgrado en los diferentes niveles y estamos facilitando el seminario de investigación o de metodología de la investigación. Si bien es cierto, la variable o la categoría de investigación la ubicamos de manera directa en el título de la investigación. Por ejemplo, si el título es Inteligencias múltiples y aprendizaje significativo en estudiantes de bachillerato, caso cuarto año, por ejemplo, entonces la variable ya está en el título. ¿Cuáles son o cuál es la variable en el título que acabo de mencionar? Inteligencia múltiple y aprendizaje significativo. ¿Qué es una variable también para yo poder decir por qué esa es una variable? Las variables son el foco de investigación, es el centro de tu investigación. Entonces, para tú construir tu marco número 2, debes hacer una revisión bibliográfica, documental, de los aspectos teóricos que se encuentran dentro de tu variable. Por ejemplo, inteligencias múltiples. Tienes que revisar tesis, libros, ensayos, artículos que hablen de estrategias. Y así lo mismo, perdón, lo vas a hacer con lo que es aprendizaje significativo. Porque allí eso es lo que te va a permitir a ti saber lo que vas a desarrollar en tu capítulo 2. Ahorita voy para otro punto. Desde Panamá, mis estudiantes de seguridad industrial te están escuchando. Saludos, bendecida noche. Ah, bueno, bueno. Nelson, agradecido y eso me da como decir que estamos llegando donde queremos llegar, porque si ya estamos trabajando, ampliando, bueno, muy importante. Bienvenido también a tus estudiantes. Espero que sea de provecho igual que para ustedes. Entonces, lo primero es concebir ese tema de investigación. El tema es lo que nos va a dar a nosotros la idea de investigación. Y el tema y la idea es lo que al final se denomina título de mi investigación. En el título es donde nosotros ubicamos nuestra variable o nuestra categoría de estudio. Y como ya lo dije, si el tema es inteligencia múltiple y aprendizaje significativo, ese es el centro, el foco, el norte de la investigación. Entonces tú tienes que buscar teorías a través de la revisión documental bibliográfica de tesis, libros, artículos o ensayos sobre inteligencia múltiple y aprendizaje significativo. Entonces, esto es como decir una ruta, una estructura, unos pasos que hay que seguir para la investigación. ¿Por qué están viendo que hay una doble escritura en algunos recuadros y en otros no? ¿Por qué? Porque existe la diferencia, esto investigaciones, tanto con enfoque cualitativo como con enfoque cuantitativo. Entonces, en una hablamos de problemas, en otra de situación, interrogantes, podríamos hablar de interrogantes de preguntas, objetivos y propósitos, construcción de la teoría, redacción de ítems o interrogantes, resultados, conclusiones finales y reflexiones. Aquí es donde quiero llegar y aquí sí me voy a tener un poco, permiso. El cuadro de variables versus matriz categoría. Quienes están trabajando en una investigación cuantitativa se ubican en el primer recuadro. Y quienes están trabajando con una investigación cualitativa de corte quizás etnográfico o fenomenológico, mayormente se utiliza la tabla o se ubica en la tabla de abajo. Ojo, las investigaciones cualitativas son flexibles. No, este cuadro o esta que está acá fue el que yo utilicé en la maestría, por eso lo veo un poco más sencillo, menos complejo,
porque se hizo a través de la revisión de diferentes investigaciones o diferentes ejemplos que nos facilita a nosotros la web. Luego, una investigación cualitativa, cuando entré a la maestría, no la había trabajado, porque la que conocí, la que me dieron en mi pregrado era cuantitativa y fue la que hice. Cuando entro, es un desafío, un reto que tenía al hacer una investigación cualitativa. Y pareciese mentira cómo me fui yo o me orienté yo al trabajo de investigación cualitativa. Porque cuando empiezo a plantear mi problema, porque digo entre comillas, ya le voy a explicar, la profesora, mi tutora me dice, pero es que esto no es un problema. O sea, tu discurso no es tan real en el sentido de que no hablo desde lo afirmativo, desde el hecho, sino que hablo desde perspectiva, de lo que pudiera estar sucediendo, lo que pudiera estar causando esa situación. Entonces me dice, tu discurso es de investigación cualitativa. Haz esto, búscate el enfoque que tú tienes, búscate libros, haz un mapa mental de las características que definen tu enfoque, apropiate de él y ahora empiezas a construir tu trabajo de investigación. Y eso es lo que yo siempre sugiero a mis estudiantes y es por donde yo, antes de que les indique, háganme su trabajo, háganme su problema, háganme su fenómeno, tráiganme su objetivo, hacemos un debate, una discusión, una exposición del enfoque o de los diferentes enfoques de investigación que surgen. Porque el estudiante lo decide, bueno, porque se le sugirió, lo escuchó, porque lo vio, tal. Pero sabe, lo conoce, hasta dónde lo conoce. Entonces, primero es eso, que el estudiante conozca, lo vuelva, lo vamos a decir, lo descomponga en sus partes, para luego hacer ese todo. Entonces, desde allí es que hay que partir para que el estudiante pueda seleccionar o tome elementos para seleccionar ese enfoque. Ahora, bueno, este es el objetivo, el cuadro operacional que mayormente se utiliza. Hay universidades que te colocan entre objetivo y variable la definición conceptual de cada variable, pero en mi caso particular me parece como que algo que está de más porque ya está en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 1 está la teórica conceptual. Y en el capítulo 2 está desarrollado en los fundamentos teóricos, bases teóricas o bases, en este caso, bases conceptuales, bases teóricas y todo lo que nos exigen en algunas universidades como tal. Entonces, creo y considero que hasta ahí está bien, porque ¿para qué colocar esas definiciones si ya están en lo que antecede a ese cuadro? Entonces, objetivos específicos, variable, dimensión, indicadores, ítem. Les pregunto, ¿de dónde extraigo yo la dimensión y de dónde extraigo los indicadores? Los voy a leer antes de continuar, porque quiero conocer también qué tanto conocimiento, valga la redundancia, han obtenido ustedes sobre el desarrollar estos cuadros. ¿De dónde extraigo yo o dónde identifico o dónde encuentro mi dimensión y mi... Si la variable la ubicamos en nuestro título de investigación, nuestro tema de investigación, ¿dónde ubicamos nuestra dimensión y dónde ubicamos nuestros indicadores? ¿En qué parte se encuentra? Sería otra pregunta porque es muy diferente a la primera. Entonces, fíjense. Ajá, a ver. De la pregunta. En cierta parte de la pregunta o de la formulación de la pregunta podemos ubicar tanto la variable como la dimensión. ¿Por qué? Porque recuérdense que el tema, el título de la investigación es mi formulación de la pregunta, es decir, la formulación del problema, es decir, la pregunta macro, la pregunta que nos da lugar a nosotros a formular nuestro objetivo general. Entonces, mañana creo que les voy a hacer como una escalerita sobre esto, para que lo hagamos un poco más visual. Pero fíjense, se extrae del título. La dimensión se extrae de la variable y los indicadores se extrae de la dimensión. ¿En qué sentido? Hay una palabra que creo que nadie la utiliza de esa forma. No es que soy único, pero fue una palabra que me llegó y me ha servido para que mis estudiantes me puedan entender en cuanto a esta parte o a este elemento. Fíjense que hay que hacer una deconstrucción teórica de la variable para poder obtener la dimensión y una deconstrucción teórica de la dimensión para obtener los indicadores. Si bien es cierto, la variable es inteligencia múltiple. Entonces, la deconstrucción teórica es
lo que acabo de decir ahorita, es hacer esa revisión documental bibliográfica de tesis, libros, artículos y ensayos sobre inteligencias múltiples. Entonces, por ejemplo, ¿qué me va a permitir la deconstrucción teórica? Poder descubrir qué conforma esa variable. Es decir, vamos a decir así, de qué está llena esa variable. Entonces, bibliográfica documental, que es la deconstrucción teórica, al menos así le denomino, puedo encontrar que existen tipos de inteligencias múltiples, estrategias de inteligencias múltiples, factores de inteligencias múltiples, ejemplo. Entonces, eso es la dimensión. Y la dimensión nos va a permitir a nosotros poder formular nuestros objetivos específicos. Nuestros objetivos específicos. Quiero entender que ustedes me están siguiendo la idea, no los estoy confundiendo, ¿no? Si los estoy confundiendo, me avisan para entonces ver cómo reformulamos lo que ya estoy explicando, la idea concatenada que tengo, para que me puedan entender porque es lo que quiero y lo que pretendo. Ok, Alicia, muchas gracias. Entonces, esa deconstrucción teórica de la variable es hacer una revisión en la web, si tenemos acceso a textos digitales y no físicos, de todo lo que encontramos de esa variable. Y eso da lugar a la dimensión para formular nuestros objetivos específicos. Así como la variable es la que nos permite a nosotros la formulación del objetivo general, las dimensiones permiten la formulación de los objetivos específicos. Y los indicadores emergen de la dimensión. Ejemplo, si la primera dimensión es tipos de inteligencias múltiples, los diferentes tipos son los indicadores. ¿Cómo así? Los tipos son kinestésica, musical, lógica matemática, lenguaje. Entonces, cada una de ellos que conforman los tipos son nuestros indicadores. Y esos indicadores dan lugar a esos ítems. Metodológicamente los autores nos imponen, y es así debe ser, que cada indicador debe tener 3 ítems. ¿Que son 3 ítems? 3 preguntas. Y todo eso es lo que permite formar instrumento. Espero que haya quedado claro hasta allí. Más adelante hay otra cosa y me surgió la idea ahorita, porque no la había pensado, en hacerle como un diagrama de flujo, una estructura, un esquema secuencial gráfico que permita como que decir, ok, esto es lo que el profesor a mí me estaba explicando, porque entiendo que muchos somos visuales y poco auditivo, mientras que otros es viceversa, pero atendiendo a eso, me surgió la idea de hacer un gráfico y mostrarlo entonces el día lunes. Indicadores generan las preguntas. Correcto, bien, y así es. Y todos los indicadores dan lugar a tu construcción del instrumento. Totalmente de acuerdo, así es. Entonces, esto de abajo es prácticamente la misma secuencia de arriba, pero con términos diferentes porque la investigación cualitativa así lo exige. Pero, antes del propósito, una columna que diga fenómeno del problema o fenómeno de la situación y ahí colocan de manera resumida lo que ustedes pudieron haber descrito en la observación del fenómeno, del comportamiento de ese fenómeno local, es decir, específicamente en el contexto donde ustedes van a desarrollar su investigación. Acá hay herramientas de análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. La que más se usa, bueno, las que frecuentemente se usan, conocidas, son para la investigación cuantitativa el SPSS, que ya lleva una cantidad de versiones o actualizaciones que le van dando a ese software. Fíjense que ahí prácticamente ya cada ellos tienen sus herramientas, están identificadas, ahí lo que hay que introducir son los indicadores, las respuestas traducidas en números, por ejemplo, siempre es el 1 o el 5 y ella te va dando el orden. ¿Qué hay? Dos software, tanto el de estadístico como el de cualitativo, te dan son gráficos. Ellos no te dicen a ti los resultados. Ahora la inteligencia artificial es la que te va a dar el análisis, que es lo que se está estilando hoy en día. El que lo quiera hacer por ahí se lo respeto.
pero si lo hacemos de una manera donde nosotros podemos interpretar, porque somos los que vivimos ese proceso de investigación, va a ser mucho más real que lo que establece la inteligencia artificial. Por ahí leí, no sé qué tan, ya, tan real sea una información que están diciendo que la IA ahora está invadiendo privacidad en los grupos de WhatsApp o cualquier grupo de chat. Porque ya el WhatsApp, en este caso el WhatsApp más que todo, tiene la IA. Entonces dicen que si no activas la privacidad avanzada, la IA tiene acceso a tus mensajes, a tus fotos y a todo lo que está en ese chat. No sé qué tan real sea, pero bueno. Entonces fíjense hasta dónde ha llegado el avance de invasión. Entonces, el software Atlas y nos da redes semánticas y nube de palabras. La nube de palabras ya ustedes la vieron porque fue la primera estrategia que utilizamos en la primera sesión. Y fíjense que ahí como se ve la palabra formación, que es la más visible, la más amplia, la más marcada, porque fue la que tuvo mayor incidencia en las respuestas de los sujetos que fueron entrevistados. Y cuando hablamos de una red semántica, porque nos está describiendo las vamos a decir, subcategorías que pudieron emerger de las respuestas de la aplicación de ese instrumento. Y que esas subcategorías están muy estilados a lo que podemos denominar como que también lleva, se le da una codificación para ver la convergencia entre una y la otra. Ahora sí voy a entrar a lo que compete al docente en el aspecto metodológico. Construyo perspectiva desde la tutoría. Todos estos nombres surgieron de todas las situaciones que he podido observar en diferentes contextos que contradicen lo que establece las teorías. Bien, entonces, formo e instruyo, ¿dónde se ubican ustedes? ¿En formo o instruyo? Cuando digo formo es porque le doy libertad al estudiante a que construya, a que fluya, a que elabore, a que tenga participación. Pero si digo instruyo, es donde doy una instrucción tajante, que si no la haces así, lo que tú me traigas no tiene lugar, no tiene sentido, no tiene significado. Entonces, es muy importante que empecemos a ubicarnos, atendiendo a la práctica actual que desarrollamos. Si somos docentes que permitimos que el estudiante pueda construir, pueda fluir, pueda avanzar, nos ubicamos en forma. Pero si somos docentes que mayormente estamos causando esas sensaciones de estrés, de ansiedad y de frustración, nos ubicamos en instrucción. Entonces, es muy importante considerar eso. Y más aún si ya empezaron a hacer su filosofía, que esa actividad, los que están en el grupo de certificación, el día de mañana ya deben empezarla a entregar al correo que les facilita. Bien, entonces perspectiva de la tutoría porque son los tutores, asesores quienes cometen el error de formar o de instruir. Bien, ¿qué tomo yo ahí en cuenta? Fíjense que la imagen tiene alguna representación en mi caso, es decir, que así la denomino yo. No sé ustedes, pero de esa forma denomino yo la investigación cuantitativa y la cualitativa. ¿Qué creen ustedes que dicen esas imágenes cuando leo? La investigación cuantitativa es una que, según la imagen, y la cualitativa es según las dos imágenes que vemos ahí. ¿Cómo ustedes la pueden complementar esa definición? Según la imagen y lo que inicia en la frase. La investigación cuantitativa es una que, según lo que estamos observando en la imagen que coloqué, y la cualitativa es, fíjense que la cualitativa no dice es una, obviamente por la relación de la palabra que le sigue, por las imágenes que están ahí mostradas. Entonces, la cuantitativa es una que, al menos así la denomino yo, porque como no podemos cambiar nada, entonces si ya yo vi que alguien hizo algo y quiero obtener el mismo resultado, lo debo hacer tal cual. El ingrediente deben ser los mismos en cantidades y en marcas, porque si no, no vamos a lograr el mismo resultado. Abierta, correcto, pero la otra también nos dice que es flexible. La investigación cualitativa es abierta y flexible. Permite que el investigador pueda modificar ciertos términos. En la investigación cualitativa, el investigador también puede decidir hasta dónde va a llegar y luego la continúa. Pero la investigación cuantitativa
se llega hasta donde se llega, pero no hay flexibilidad al cambio. Totalmente de acuerdo, Roxana. Esa palabra que tú colocaste al final es la que yo le doy el significado de la investigación cuantitativa. Es una receta. ¿Por qué es una receta? Porque si tú no la haces tal cual, no te la van a aprobar. Si tú no haces el planteamiento del problema a nivel macro, meso y micro, es decir, a nivel macro es describir o plantear el problema a nivel mundial, revisando organizaciones mundiales, institutos de investigación mundiales, investigaciones a nivel mundial, como por ejemplo Inglaterra, otros países. Ese es el macro. En el meso es donde entra el contexto latinoamericano y nacional. Vamos a revisar lo que acabo de decir arriba, pero aterrizando en lo latinoamericano y lo nacional. Por ejemplo, empezamos con países, si estoy en Venezuela, podría describir ese problema, ese comportamiento de la variable en países como por ejemplo Argentina, Colombia, México o Ecuador, y luego aterrizo en Venezuela porque ya tengo que ir llegando al contexto específico de donde estoy desarrollando mi investigación. Y luego viene el micro, que el micro es estatal, regional y local. Hay universidades que te exigen todo ese bagaje, todos esos pasos, pero hay otras donde en lo micro tú describes posiblemente a nivel de estado y luego llegas al contexto específico, es decir, la institución, el liceo, la escuela, donde tú estás elaborando tu investigación. Entonces, a esto es el significado que le doy yo a una y a la otra, sin desmeritar los aspectos científicos que tienen cada uno. Esto es otra estrategia que ustedes pueden considerar. Por ejemplo, en la medicina, ustedes pueden utilizar casos de estudios que permitan al estudiante observar muy bien y aplicar el método científico como primera estrategia que le permita adentrarse al mundo de la investigación. Esto fue una lámina que utilicé cuando tuve la oportunidad cuantitativa y cualitativa, son dos enfoques, metodologías, se utiliza para recopilar y analizar datos. Todas permiten recopilar y analizar datos, lo único que el proceso de análisis es diferente. Como ya les indiqué, en la cuantitativa es el análisis de números, de datos estadísticos, mientras que está mucho traducido en porcentajes, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, números reales y números porcentuales. Y las cualitativas son un análisis mucho más profundo, donde implica describir significados que se encuentran en las respuestas de tu, es decir, de quien vive y convive ese fenómeno que tú estás estudiando. Entonces, esa es la diferencia de las dos, pero todas recopilan y analizan datos. Entonces, cuando tuve la oportunidad de trabajar en una universidad de la seguridad, se me asignó el seminario de investigación 1 de la especialización de criminalística. Soy docente, no conozco el área criminalística, tuve que investigar, ayudarme con la web, todavía no estaba el auge de la IA, y en el Google puse primero a investigar qué era la criminalística, qué estudia y todo ello para saber cómo iba a orientar el discurso y qué estrategias o actividades podría utilizar para que ellos me pudieran entender o captar la información. Entonces, criminalística, ellos van, ¿qué hacen? Estudian todos los componentes que se dan en una escena del crimen. Por ejemplo, qué tipo de arma se utilizó. Ellos analizan el arma, la bala, o sea, todo ello lo que analizan, y esto es una imagen que me permitió fácil la aplicación del método científico con una actividad que ellos hacían al final de esa clase. Porque primero tenían que observar. Ahí el método científico ahí tiene todas las fases que compré. Entonces primero tienen que observar qué hay ahí alrededor. Porque fíjense, tenemos sangre por aquí, sangre por allá, una forma como cayó el cuerpo, por allá está una, posiblemente puede ser una pastillas que tenía él en la mano y cayeron por allá, por aquí encontramos otro objeto. Entonces, eso va a permitir al estudiante aplicar todo eso. Observo, me creo algunas preguntas, quizás murió de esta forma o cayó, estaba aquí, estaba allá. La hipótesis sería lo que ellos están buscando comprobar.
luego experimentan a través de laboratorio, muestran los resultados que dan los exámenes de laboratorio, que es la experimentación, comprueban ahora la teoría que es la hipótesis, van a comprobar cuál era verdadera, cuál era no, y luego divulgan los resultados, es decir, esta persona, en este caso, murió por esto, por aquello y por otro, de tantas balas, la bala entró por aquí, salió por allá, perforó, ta, ta, ta. Eso es lo que implica, en cierto modo, aplicar el método científico como primera instancia a que el estudiante conozca lo que aborda o lo que se debe abordar en los trabajos de investigación. Bien, fíjense que acá es lo que ya le vine preguntando y está un poco más visible. En el cuadro azul de arriba ven, por ejemplo, la idea y el tema dan lugar al título de la investigación. El título de la investigación nos permite a nosotros identificar o ubicar la variable y la categoría, o en plural, porque se estila mucho que en el pregrado como en la especialización es permitido trabajar con una sola variable o una sola categoría. En la maestría sí se estila y es mucho más por la complejidad, la profundidad de este nivel, que se trabajen con dos variables o dos categorías. Lo mismo en el doctorado, pero ya tiene una particularidad que expliqué en su momento entre la conformación del capítulo 5. La variable y o categoría nos dan lugar a la dimensión o las subcategorías. Y las dimensiones o subcategorías nos dan lugar a nuestros indicadores o nuestras unidades de análisis. Ahora bien, hay algo que cuando estudio mi doctorado, escuché, no sé, no recuerdo si fue en una unidad, sí, en estadística, que el profesor nos habla de una bitácora. No sé si ustedes tienen conocimiento de una bitácora. La bitácora es, en términos coloquiales, se le llama la chismosa. ¿Por qué chismosa? Porque es aquella la que registra todo. Por ejemplo, quienes tienen aula virtual diseñada, eh, eso es una bitácora. ¿Por qué es una bitácora? Porque esa aula virtual o te indica a ti quién entró, cuánto tiempo tuvo allí, qué revisó, qué no revisó, a qué hora entró, a qué hora salió. Entonces, eso yo me lo traje como ya se dieron cuenta, me gusta utilizar muchas analogías con cuestiones, vamos a decir, ocurrentes y locas que nunca habíamos pensado. Entonces yo dije, bueno, si la bitácora es la que registra y chismea toda la información, ¿verdad? Entonces vamos a darle un nombre ahora de bitácora teórica. Y es esto que creé que ustedes ven allí, en donde tengo hasta los autores, porque lo demás es otro ejemplo que le traigo acá, para una actividad que ustedes van a hacer ahorita. Entonces, la bitácora teórica es para registrar todas las fuentes teóricas, es decir, los autores que yo requiero para desarrollar mi capítulo 2 o mi fundamentación teórica. Entonces, es aquí donde nace la palabra de construcción teórica, de la variable y de la dimensión. Una vez que ya en mi título, ya yo tenga claro cuáles son mis categorías, voy a hacer esa deconstrucción teórica. Entonces, esa deconstrucción teórica es revisar todos los documentos que ya les mencioné, tesis, artículos, ensayos y libros. Y en todos esos documentos voy a ubicar tres autores que definan de manera conceptual, teórica, mi variable, inteligencias múltiples y aprendizaje significativo, por ejemplo. Entonces, en este cuadro, en primera instancia no vamos a colocar, bueno, es mi ejemplo, pero si ustedes lo quieren colocar, ese es su valor agregado. Me parece sumamente interesante que lo hagan. Pero para hacerlo un poco así como más fácil, más digerible, tiene dos partes. El primero es no colocar la definición que dice el autor, sino simplemente colocar los autores con el año tal. Hay universidades, pero yo sé que sí tienen cierta importancia, cierta relevancia, pero mientras no haya un autor, una forma que así me lo reseñe, no es obligatorio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tú estás elaborando tu teoría o tu planteamiento del problema, te dicen que debes utilizar citas actuales.
actualizadas. Pero ya va. Hay conceptos, hay teorías que solamente surgieron en un momento histórico social. ¿Cómo voy a utilizar una actual? Entonces, si en las investigaciones es muy importante que nosotros podamos construir conocimiento a través de los aportes, de la interpretación y el análisis que le hagamos a esos conceptos, a esas teorías, no estaríamos trabajando entonces en interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones, porque estoy utilizando una cita del año 2022, pero esa cita fue un parafraseo de la otra, de la otra, de la otra y de la otra. Entonces seguimos siendo citeros de parafrasear, de interpretar. No es que está bien o está mal, sino que, bueno, es un aspecto que yo le doy. Entonces no debe ser, no es obligado porque no de ninguna universidad, menos la que yo conozco. No lo dicen los autores, o los autores dónde están que lo digan, claro. Y el problema es mucho más importante considerar aspectos actuales, pero es importante también empezar a hacerlo, un problema, hacerlo como evolucionado que para ver la trascendencia que ha tenido, cómo se comportaba el problema en ciertos años y cómo se comporta hoy en la actualidad, para ver esa comparación, ese contraste entre esos cambios que se han venido experimentando. Pero en el capítulo número 2, considero no debe ser obligado porque a veces no hay citas tan actuales como se nos están exigiendo de 5 años de antigüedad. Entonces, una vez le dije a un profesor, ¿dónde está fundamentado que tú me estés diciendo eso? No, que eso debe ser así, pero ¿quién lo dice? ¿Dónde está? No, eso. Entonces usted cállese, no diga nada, no omite y siga usted en su camino. Lamentablemente yo a veces puedo ser un poco tajante cuando la persona no tiene evidencia de lo que me está diciendo. Entonces, bueno, pero cada uno somos felices en nuestra forma. Entonces, aquí continúo. Coloco los tres autores que definen inteligencias múltiples y luego los tres autores que definen aprendizaje significativo. Siguiendo en la misma deconstrucción, esa misma tónica de deconstrucción, ya hice de la variable. En el concepto, ahora hago de la variable en lo que en ella se encuentra. Es decir, voy a descomponer las inteligencias múltiples. ¿Qué encuentro en ella en la revisión de los libros, los artículos, tesis? Y todo lo que encuentro. Encuentro tipos, encuentro características, encuentro estrategias, por ejemplo, y cualquier otra cosa, las voy a colocar ahí en dimensión con su autor. Es decir, cada dimensión también debe tener tres autores, porque es lo que se nos exige en la norma y eso sí está escrito, que deben ser mínimos tres autores, tanto para las definiciones de variables como para el desarrollo de las dimensiones, como de los indicadores. Entonces, si esto se hace antes del cuadro de variable, el cuadro de variable va a ser sumamente facilito para elaborarlo, porque ya sabemos que la variable me permite construir mi objetivo general. Las dimensiones, como ya las tengo claras, me permite elaborar mis objetivos específicos. Y en este caso los indicadores también se deben desarrollar y sabemos que son esa teoría de esos indicadores es lo que nos va a facilitar a nosotros elaborar los ítems. Porque, por ejemplo, si yo voy a definir inteligencia múltiple de tipo musical, la definición dice que la inteligencia musical es, no recuerdo exactamente y me disculpan, pero voy a dar algo hablando de como hipotéticamente, la inteligencia múltiple musical está muy referida al desarrollo de habilidades musicales partiendo de un, dos, tres elementos. Entonces, esos tres elementos utilizar yo para formular mi ítem. En la definición del indicador es donde yo encuentro el material necesario para poder elaborar o formular mi ítem. Ahora, en el cuadro operacional de la variable, me permite un momento porque no está debido, pero no lo tengo después, sino regresar un momento al cuadro acá. En los indicadores, si yo le estoy diciendo, para que no se confundan, que debo definirlos también por tres autores, en el cuadro operacional voy a colocar solamente los indicadores de un autor. Me voy a explicar un poco más, va a ser más específico. La dimensión de inteligencia es múltiple. Entonces, hay un autor que habla de 5 inteligencias múltiples. Hay otro autor que habla de 7 inteligencias múltiples. Y hay otro que habla de 3. Usted va a decir, profe, pero tengo que colocar 7, 3, 10. No.
van a colocar solamente los indicadores de un autor. Pero ¿cuál autor? Es el dilema. Ese autor es el autor que contiene los indicadores que ustedes se identifican con él o los indicadores de lo que han venido estudiando, las debilidades que se presentan en ese problema. Entonces, eso es lo que va a permitir a ustedes seleccionar los indicadores que van a plasmar en el cuadro de variables. Si hay dudas, inquietudes, me las hacen saber por el chat y les vamos dando respuesta de manera continua. ¿Ok? Entonces, continuando, tengo un ejemplo allí de un título de una investigación doctoral que tuve la oportunidad de asesorar hasta cierto momento. Fíjense que se llama Estrategia Comunicacional, un enfoque para la promoción de la seguridad ciudadana desde el Servicio de Vigilancia y Patrullaje de la CUP. Según ustedes, ¿cuántas variables hay? ¿Cuáles son? ¿Hay una o hay dos? ¿Y cuáles son? En ese título, ¿cuántas variables hay? Y si hay una o hay dos, ¿cuáles son? Dígame el nombre de cuál o cuáles son las variables que se encuentran en ese título. Una está facilita. A veces en las investigaciones cualitativas podemos encontrar categorías compuestas. Es decir, que no es una sola palabra ni dos palabras, sino prácticamente algo más, más extenso. El título es Estrategia Comunicacional, un enfoque para la promoción de la seguridad ciudadana desde el Servicio de Vigilancia y Patrullaje de la CUSTRE. En ese título, ¿cuál o cuáles son las variables? Ok, Hugo nos dice que por las comas hay dos variables. ¿Quién más nos da su respuesta de decir si solamente son esas o hay otra? O hay una que es como, por ejemplo, estrategia comunicacional, vemos que está de primerita, es el foco de esa investigación. Entonces, la estrategia comunicacional es lo que va a permitir promocionar la seguridad ciudadana del servicio de vigilancia y patrullaje. Entonces, tenemos dos que son estrategia comunicacional y la promoción de la seguridad ciudadana desde el servicio de vigilancia y patrullaje. Esas son las dos que están allí. Podemos decir también seguridad ciudadana sola, pero también la podemos reseñar como promoción de la seguridad ciudadana desde el servicio de vigilancia y patrullaje, porque la estrategia comunicacional es la que va a permitir esa promoción. Es decir, la promoción de la seguridad va a depender mucho de esa estrategia comunicacional. Sea una promoción buena o no sea buena, es dependiendo de esa estrategia comunicacional, de cómo se dé, de cómo se implemente, de cómo se desarrolle una investigación de corte cualitativo con método fenomenológico. Ese propósito general que está allí, ¿está bien redactado o le hace falta algo para que corresponda de manera significativa al título? Recuerden que el objetivo general es prácticamente el mismo título con un verbo. Eso es lo que nos indica a nosotros nuestro objetivo general. El grupo pasado me preguntó, acá no me lo han preguntado, pero lo voy a considerar porque me pareció interesante, de que si yo estoy diciendo que si el objetivo o el propósito general es el mismo título con un verbo, que si se le puede agregar unas palabras, y sí es válido, y aquí lo están viendo. ¿Por qué? Porque hay que agregarle algo que permita darle sentido lógico y coherente cuando lo leamos. Sandra dice son dos variables. Entonces, fíjense que allí, si lo leemos, está de manera correcta o de manera incorrecta su redacción. ¿Qué me comentan ustedes? Y B dice delimitación. ¿A qué te refieres con la delimitación? Me imagino que me estás diciendo a qué cuerpo de seguridad se le está aplicando esa investigación. Ajá. Ahí tenemos el contexto, pero no tan específico, porque está diciendo en el municipio de La Cañada de Urdaneta del estado Zulia. Lo que le hace falta en lo que tú hablas de delimitación es a qué cuerpo de policía se va a hacer esa investigación, porque hablamos del servicio de vigilancia y patrullaje, pero a qué cuerpo de policía. Eso es un elemento que falta. Ahí falta otra cosa, que sería agregar de velar para el objetivo general. Eso va a depender mucho también de lo que se busque o de lo que pretenda el investigador, porque ese en el general, cuando hablamos de develar, es poner sobre la mesa, ¿verdad?
lo que se está dando con esa variable, esa categoría o ese estudio. Pero como él pretendía ir más allá de eso, era generar unas estrategias fundamentadas en aspectos filosóficos, legales y policiales para la promoción de la seguridad. Por eso es que no consideró el verbo de velar más que el general, ¿ok? Esa fue esa parte. Pero fíjense, en el propósito, más allá de lo que ustedes me están diciendo de la delimitación, es que estamos hablando de estrategias solas. Se olvidó colocar comunicacional. Entonces sería generar estrategias comunicacionales que coadyuven a la promoción, porque si lo leemos así, sería generar estrategias comunicacionales a la promoción. Entonces, o para la promoción, podemos utilizar más que todo en redacción y estilo, correcto. El verbo es general y en el objetivo general está reflejando del título. Claro, es que el objetivo general o el propósito general es el mismo título con un verbo. Pregunta, ok, ¿qué me preguntas? ¿No importa el número de caracteres en un título investigativo? Buena pregunta y te voy a responder. Las normas APA, en su universalidad, establecen que podemos trabajar con un título de 13, 17 y 23 palabras, pero se establece que si tenemos 17 es una redacción muy concreta, muy exacta y bastante completa. Pero hay universidades que atendiendo a eso han creado su normativa y, bueno, el extenso no se permite más de 23, pero hay universidades que te permiten extender hasta 30. Si es su norma, bueno, hay que respetarla porque así está. En los propósitos objetivos sí, son infinitivos. Debe así nombrarse, generar, identificar, describir, caracterizar, formular, diseñar, develar, interpretar, analizar. De esa forma es como se deben colocar. Entonces, esa es la respuesta que te doy a mí. Las normas APA, que son las normas universales que rigen todo proceso de investigación o trabajo de producción de conocimiento, 13, 17, 23 establece que la 17 es la mejor, pero hoy se está trabajando hasta 23, pero hay universidades que te dan un extenso hasta 30 en cuanto al límite de palabras que se utilicen en el título de investigación. Entonces, esto que está acá es una actividad que ustedes también van a desarrollar. Esta sí la pueden entregar antes que finalicemos el diplomado, es decir, las 7 actividades a tu orden, Yamilé. ¿Por qué la traigo para explicarla acá mientras que el corte 1 y el corte 2 no lo traje? Porque yo les digo, van a hacer una actividad que es un resumen tipo tesis y todos sabemos que un tipo tesis lleva un extenso de 300 palabras. Hay algunos que dicen que va de entre 150 con un máximo de 300. Bien, entonces fíjense que esta también es la estructura que se estila trabajar para hacer nuestro resumen de nuestra investigación, que debe llevar, bueno, y ustedes saben, empieza con el título, el objetivo, los fundamentos teóricos de cada variable, la metodología, la técnica de instrumentos, la muestra, conclusiones y resultados. Entonces, tiene una plantilla que ya muchos, si estamos todos ya iniciando después del pregrado, sabemos cuál es la estructura de un resumen. En este caso no le estoy pidiendo las palabras clave porque me interesan 3 aspectos fundamentales de ustedes en la construcción de esta plantilla. Pero si a bien ustedes la quieren agregar, no les voy a limitar, ¿ok? Porque no se me había ocurrido porque tenía un objetivo diferente a lo que yo quiero que ustedes hagan con esto. Pero si quien lo quiera anexar, lo puede hacer con libertad. No va a haber no va a ser juzgado por nada de ello. Todo lo que sea como aporte y le dé valor a cada actividad tienen el permiso total para que lo puedan hacer. Entonces, fíjense que arriba está ya un membrete que debemos trabajar. No entendí porque hubo quienes no consideraron la plantilla. Bueno, aquí. Fíjense que está la estructura donde dice nombre y apellido, van los datos de ustedes.
Cuando digo nombre creativo, no es un nombre que rompa paradigmas y estereotipos de lo que estamos acostumbrados a leer en las tesis, ¿ok? O en un artículo, un ensayo, sino un título que de verdad sea de idea de ustedes, que sea una creación original, inédita. Y de ese tipo, mucho el llenado del resumen. Y por tanto sigue el estudio, el curso que estamos trabajando, que es el Diplomado en Docencia Universitaria, con énfasis en metodología de investigación. Bien, entonces, después de allí, ustedes van a hacer ahora su resumen. Fíjense que ahí se están repitiendo, porque me interesaba era completar las 300 palabras. Aquí ustedes no la van a ver porque la presentación, la lámina, no me permitía colocarlo como lo tienen en la plantilla que la corporación les va a facilitar a ustedes eh, por el grupo de certificación. Quienes están allí lo van a tener de manera directa. Entonces, fíjense, en un máximo de 300 palabras, voy a aclarar, ¿no? No vayan a ser vivos en este caso, ojo, porque bueno, a veces no trabajamos por conveniencia y lo interpretamos según nuestra conveniencia. Pero ahí dicen un máximo, no quiere decir que me van a hacer dos palabras, ¿no? Vamos a trabajar las 300. Estoy aclarando ahorita. Vamos a trabajar las o de 250 a 300, pero no menos de 250. Porque así como está escrito, pudiéramos decir, bueno, le escribo dos palabras y el profesor me tiene que evaluar bien, porque dicen un máximo. Bueno, entonces describo un proceso de investigación destacando los siguientes elementos. Obviamente, mi título, el nombre creativo que le di al resumen, y luego voy a empezar con una introducción. ¿Qué es la introducción? El por qué y el para qué de esta investigación. Luego voy a plantear la perspectiva del problema, es decir, qué debilidades, qué dificultades he podido observar, he podido escuchar o he podido experimentar acerca de ese título, de ese nombre creativo que estoy planteando en mi investigación. Luego debo exponer cuál sería o cuál es ese recorrido metodológico que vamos a emplear para el abordaje de esa investigación. Y por último, vamos a exponer las acciones que se consideran, en este caso ustedes, pertinentes para generar un cambio o transformación de la realidad actual. Entonces, hay que dar en ese orden. La introducción es el por qué y el para qué, en cierta parte. La perspectiva del problema, qué dificultades, limitantes, debilidades, obstáculos he venido observando ante el nombre que le di a esa investigación. Luego, cuál sería o cuál es el enfoque metodológico que estoy abordando. Y luego exponer las acciones que se van a considerar pertinentes para que se dé un cambio sobre el problema que estoy investigando. Y hasta hoy termina la actividad. Pregunto, ¿de verdad se comprendió la información? ¿Llegó lo suficientemente para que ustedes puedan ir aplicando o se generaron algunas confusiones? Si hay algunas confusiones, voy a hacer algo diferente. Me gustaría escucharlas para ver cómo el día lunes profundizamos y obtener una mejor comprensión de la información. Porque sé que la tecnología implica tiempo, no pocos días, pero sí me gustaría saber. En resumen, se hace antes o al final del trabajo investigativo. Porque ¿qué es lo primero que va en el resumen? Es el objetivo, pues dice, la presente investigación tiene el objetivo, ya eso tú lo tienes en el capítulo 1 y en tu cuadro de variables. Luego te dice que expongas la fundamentación teórica de tus variables. Bueno, ya eso lo tienes en tu capítulo número 2 y por tanto en la delimitación conceptual de tu capítulo número 1. Luego te dice la metodología, ya la tienes. Entonces, hasta ahí tú puedes llegar para adelantar tu resumen, pero se completa es cuando tú terminas tu investigación porque requiere de las conclusiones y los resultados. ¿Alguien más? Me gustaría saber si se comprendió en totalidad o hay alguna inquietud que requiere que se refuerce, se potencie el día lunes y no avanzar si hay dudas. Me gustaría que profundices algunos aspectos de la investigación cualitativa, como eso ya está listo y eso viene en una siguiente sesión. Hoy hice como una parte introductoria de lo que comprende el abordaje.
de una investigación desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero hay una clase donde vamos a hablar de una sesión donde vamos a hablar de las técnicas e instrumentos, tanto de recolección como de análisis. Eso está allí. El párrafo de la actividad está repetido 3 veces, claro. Y no, 3 veces no, hasta más, porque les acabo de decir ahorita que eso está repetido porque la intención era que yo iba a repetir toda la primera frase hasta llegar a las 300 palabras, que es lo que ustedes deben realizar. Por eso es que está en esa parte. Solamente por eso. Muchas gracias. A tu orden, Alicia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda que lo pueda? Ejemplo de una investigación científica y sus diferentes hipótesis. Bueno, sería más que todo de la cualitativa, que es donde más se maneja, cuantitativa, perdón, donde se maneja hipótesis como tal. Pero fíjate que, Ibe, no recuerdo de dónde eres, al menos en los contextos donde he tenido experiencia, y no se exige como tal la elaboración de hipótesis. Se hace un planteamiento del problema, se pasa a la formulación de la pregunta y de ahí las interrogantes, pero no se establecen las hipótesis, aunque es un elemento de estructura de investigación cuantitativa. Ok, a lo mejor en Chile y en Panamá, que me supongo que tú tienes dos experiencias, quizás una de estudio en otra de trabajo, entendemos que las hipótesis son los que también te da lugar a ti a, a las preguntas de investigación, y que estas hipótesis van a responder, como por ejemplo, es algo que puede estar influyendo o no a los resultados que te van a dar o lo que tú vienes observando o planteando. Un ejemplo sería de si estamos trabajando inteligencias múltiples como herramienta para el aprendizaje. Ejemplo, se me ocurre, sería algo así. Si implementamos la inteligencia musical, ¿contribuiría al desarrollo del lenguaje en los estudiantes de la unidad curricular tal? Bueno, cuando tú apliques ese instrumento y puedas obtener esos resultados, que pases, como decimos en el método científico, la experimentación en laboratorio, es donde tú vas a probar o vas a comprobar si esa hipótesis que tú te planteaste al inicio es algo real o simplemente se desecha o se considera. Andri me dice, profesor, las actividades, por favor, pasarlas al grupo, perfectamente amplio el conocimiento. Andri, gracias. Como les comenté, quienes están en el grupo son los asesores, son ellos los que les van a estar facilitando toda la información. Por ejemplo, en el grupo, la corporación les va a facilitar mi correo y las actividades que ustedes van a hacer, tanto esta como la de mi filosofía, son dos plantillas que están en el aula que tiene la corporación. Ya creo que Edgar, no sé la función que tienen cada uno de ellos, les irá a facilitar en el transcurso de hoy y mañana mi correo y esas dos plantillas al grupo. ¿Algún ejemplo físico o práctico para poder analizar lo visto hoy? En este caso, Yamile, si entiendo tu pregunta, si no es así, me corriges. Creo que di bastante, por ejemplo, ejemplos físicos y prácticos, porque el objetivo y el título, o el propósito y el título que le fui mostrando, es, como ya le dije, es una tesis que tuve hasta cierto tiempo, ya después no continué, asesorando, y bueno, fueron algunas observaciones que se le fueron dando al tesista en cuanto, por ejemplo, si me regreso un poco, miso, acá tenemos el título, cómo está estructurado. Hay universidades, perdón, que en el título, como es de corte cualitativo, puede redactarse así. Hay quienes no colocan los dos puntos, sino un punto. Entonces, el título da lugar a formular nuestro propósito general, y por eso es que ahí lo vemos. Está el título, luego tenemos los propósitos general con su verbo para que sea un objetivo o propósito como se requiere en los trabajos de investigación, y que tiene una observación de la variable como tal o la categoría que está incompleta en el propósito. Otro podría dar, como te mencioné, en cuanto a lo que es lo que acabo de colocar en esta imagen, que es el cuadro azul de la idea y el tema. Por ejemplo, la idea cuando empecé era inteligencias múltiples y aprendizaje significativo.
Si no le coloco la delimitación, si no le coloco el contexto, a ello no es título todavía, sino que es la idea, como así lo estoy planteando. Cuando ya le coloco el contexto, la delimitación a esa idea, ya lo estoy llevando a un título de investigación, así como lo vemos acá en esta parte. Hay algo que se me escapaba y como no lo han preguntado, algo que siempre digo yo, que los títulos se describen, aunque hay universidades que así lo exigen de manera específica, bueno, se respeta, pero mayormente los títulos no son predictivos ni, ni son delimitados, sino que son marcan la idea general de la investigación. Por eso es que cuando ustedes están viendo el título de estrategia comunicacional, un enfoque para la promoción de tal, no está lo que en el propósito se dice. Porque en el propósito sí es una norma obligatoria de que se debe delimitar todo el contexto en donde la investigación se va a desarrollar. Mientras que el título se redacta de manera macro. Y cuando digo que no es predictivo, es que no debo colocar analizar las estrategias, porque ya sé que el propósito, el objetivo es analizar. Entonces, por eso voy. Bueno, si no hay más preguntas, más dudas, Edgar, en este caso me disculpo porque me pasé un poquito de minutos, pero entonces te doy, es un trabajo independiente. Ustedes van a realizar la plantilla de mi filosofía y enviarla a correo. Y nos volvemos el día lunes de manera presencial, física, pues acá en esta plataforma. Edgar, te doy el pase para que puedas